¿Qué hizo tu amigo para que lo borraras de tu vida sin decirle nada? Las hijas de ambas compartieron el camino del preescolar, así que comenzamos a fortalecer nuestra relación. Programábamos encuentros para que jugaran 2 o 3 veces a la semana durante casi un año. Mientras las niñas se divertían, nosotras disfrutábamos de un café y charlábamos. Cuando llegó el momento de llevar a mi esposo a una cirugía, ella se ofreció a cuidar de mi hija. Era la primera vez que lo hacía sin mi presencia. Regresé unas horas después y encontré a mi pequeña de 3 años sentada en una esquina, con signos evidentes de haber llorado. La ex amiga comenzó a relatarme una historia muy detallada sobre cómo mi hija había intentado repetidamente quitarle un juguete a su hija y que, debido a esa situación, había decidido ponerla en un tiempo fuera, lo que había provocado el descontento de mi pequeña. Al llevarla al auto, le pregunté qué había sucedido en realidad. Me confesó que había tenido una discusión con su amiga por un juguete. Según su relato, la ex amiga se le había acercado tanto que le gritó y en medio del enfado, la empujó contra la pared. Me detuve en seco y sentí la parte de atrás de la cabeza de mi niña. Tenía un notable bulto. Así que dimos la vuelta y nos dirigimos directamente a la estación de policía. Allí, los agentes nos entrevistaron a mí y a mi hija. Luego supe que enviaron oficiales a hablar con la ex amiga. Y basándose en lo que observaron, los servicios de protección infantil tomaron acción. Descubrí que ella disciplinaba a sus hijas con un cinturón de manera habitual. Las niñas presentaban múltiples lesiones en distintas etapas de sanación, incluyendo una costilla rota. La ex amiga recibió una condena suspendida y perdió la custodia de sus 2 hijos, quienes fueron enviados a vivir con su suegra hasta que completara un programa de manejo de la ira y crianza. No sé si alguna vez lo logró, y aquí viene lo más impactante. Pasé 2 o 3 horas a la semana con esa mujer durante un año, y no tenía ni idea del daño que causaba en sus hijos. Ninguna. Nunca emitió una palabra que me hiciera sospechar. Nunca vi una amenaza o una disciplina física hacia sus hijas en público. Eran calladas y obedientes, quizás un poco demasiado deseosas de agradar a los adultos, pero nada extraordinario. Nunca mostraba signos visibles de abuso. Todo comenzó cuando se obsesionó conmigo. Era escalofriante. Intentó arrebatarme mi vida, mis amigos, incluso mis intereses amorosos y mi familia. La verdad es que llegó al extremo de hacerse parte de una religión desconocida para ella. Solo con el fin de parecerse a mí, intentó desarrollar una relación disfuncional con la comida, convencida de que eso la acercaría a mí. Y cuando supo que había un tiempo en que me infligía heridas, decidió que era algo que también tenía que experimentar. Era como si estuviera intentando adentrarse en mi mente a toda costa. Pero lo más perturbador fue cuando fabricó una historia sobre haber sufrido una violencia inaceptable en su infancia. Como si así pudiera despertar en mí una empatía que no era genuina. No puedo negar que me parecía que tenía problemas profundos, pero su comportamiento realmente me perturbaba. Todo esto me llevó a reflexionar sobre cómo, a veces, las personas pueden cruzar límites en su búsqueda de conexión, impulsadas por una obsesión desmedida. Descubrí que un par de amigos tenían un pasatiempo oculto que mantenían a mis espaldas. Resulta que estaban simulando interés en chicas dudosas de sí mismas, que a menudo lidiaban con inseguridades profundas, generalmente con sobrepeso y problemas de piel, solo para que compartieran fotos íntimas. Luego, se volvían para avergonzarlas y humillarlas. ¿En serio? Eso es realmente cruel. Y no se limitaban a aquellas chicas con luchas visibles, pero eran su principal objetivo, porque para ellos resultaba más divertido mofarse de quienes ya cargaban con una baja autoestima. Éramos buenos amigos desde la escuela primaria hasta la secundaria. Cuando me fui a la universidad, él quería que nuestra relación fuera algo más. Yo también lo consideré, pero la primera vez que nos acercamos, a pesar de que nunca nos habíamos besado ni abrazado, la verdad, no soy muy de abrazos, sentí una incomodidad terrible, como si me estuvieran coqueteando. Con mi hermano, inmediatamente se lo hice saber, porque la sensación era tan fuerte que estaba segura de que nunca seríamos más que amigos. Y les aviso, nada de eso de zona de amigos, porque tuve varias aventuras y relaciones románticas con personas con las que primero solo teníamos una amistad. Al principio, él parecía no creérmelo y, de hecho, intentó meter su mano debajo de mí mientras veíamos una película con mi compañero de cuarto al lado y en una sala común. Después de que varias veces me corrí a un lado y finalmente dejé la habitación, pareció tomarme en serio, aunque no parecía demasiado molesto. 8 meses después, volví a casa por las vacaciones de invierno y él quería juntarse con un amigo en común. Fuimos a un lugar local que estaba abierto hasta altas horas.
Y entre charlas, mi amigo y yo platicamos sobre ir a un club de striptease porque tenía curiosidad y nunca había ido. Incluimos a este amigo solo amigo en la conversación. Al llegar a casa esa noche, me envió el correo más sexista y lleno de desprecio, acusándome de estar coqueteando con nuestro amigo, cosa que no era cierto, y nuestro amigo estuvo de acuerdo conmigo. Empezó a despotricar sobre cómo me vestía, diciendo que era demasiado provocativa. Yo llevaba una camiseta de 2 capas que mostraba un poco de figura, pero nada de escote, y una chaqueta de ante con un acogedor cuello de piel sintética. ¿A quién le importa? La discusión a través de correos fue intensificándose, yo manteniéndome tranquila y serena, pero dejándole claro su comportamiento y él, cada vez más perdido en un discurso de odio hacia las mujeres que me dejó completamente en shock, porque siempre me había tratado como a una igual, a pesar de que él tenía más conocimiento académico que yo. Finalmente, cruzó 3 límites que destrozaron nuestra amistad. Le había confiado mis sueños, mis pensamientos sobre la ciencia, la vida y el universo, y ahora él me trataba como si fuera una cualquiera, diciendo que era demasiado estúpida para tomar sus propias decisiones. Me dolió mucho. Aún duele pensar en eso. Nunca volví a hablarle. Nuestra historia había sido usurpada y la cortaron. Ya no podría verlo de la misma manera ni sentirme emocionalmente segura a su lado. De vez en cuando, intenta escribirme o agregarme en Facebook, pero me sigue doliendo. Arruinó parte de mi fe en la amistad. Si pensara que sería saludable para los dos recuperar esa amistad, lo haría, pero cada vez que pienso en ello, siento un sabor amargo en la boca. Un amigo de internet, de esos entrañables que conocí hace unos 4 años y con quien comenzamos a salir desde que me mudé a su ciudad, fue acusado de manipular a chicas menores de edad para que le enviaran imágenes íntimas en un antiguo foro que estábamos administrando. La primera vez que escuché la acusación, simplemente no podía creerlo. Pero luego, otro amigo de internet decidió hacerse pasar por una niña de 12 años y comenzó a interactuar con él. Mi antiguo amigo, que ya tenía 21, empezó a comunicarse con un lenguaje sugestivo que me dejó estupefacto. Intenté convencer a la víctima de que denunciara la situación, pero no logré que lo hiciera. Así que decidí cortar por lo sano y lo aparté completamente de mi vida. Ya no hablamos desde hace un año. En una fiesta, la esposa del amigo al que fui el padrino lanzó una acusación bastante seria. De manera intencional y en voz alta, declaró que si alguien iba a engañar a su pareja, sería yo. Estaba completamente sobria y sabía perfectamente que el lugar estaba lleno de mis amigos. Era obvio que su intención era hacerme enojar y alejarme de él, ya que ella quería tener el control total sobre su vida y amistades. Cuando me enfrenté a él sobre lo que había dicho su esposa, simplemente me respondió que ella tenía derecho a opinar. Esa afirmación es cierta, pero lo que me dolió fue que él, que me conocía desde hacía casi 2 décadas, no hizo nada para defenderme. Sabía muy bien cómo me sentía acerca de la infidelidad. Luego incluso me soltó que su esposa tenía un punto, porque yo tenía demasiadas amigas, según su opinión. Colgué el teléfono y desde entonces no he hablado con él. Esto ocurrió hace 6 años, y con el tiempo me he dado cuenta de que era parte de un plan más grande de ella para alejarlo de todos sus amigos, para poder controlar con quién se relacionaba. Ahora, él no tiene ninguna amistad que haya mantenido desde antes de conocer a la súcubo, y solo se asocia con quienes ella considera dignos. Este incidente fue solo el último de una serie de intentos de distanciarme, ya que yo era el último en pie. Elegí no tener hijos y, desde ese instante, ella lo tomó como una afrenta personal, especialmente porque no puede ser madre. Mi decisión fue tomada mucho antes de que su mundo se desmoronara al enterarse de que no podría llevar un embarazo a término. En esos años, ya sabía que no anhelaba la maternidad y, hasta entonces, nunca había sido un peso entre nosotras. Me dolía su sufrimiento, lloré junto a ella y estuve a su lado, brindándole apoyo a ella y a su esposo cuando recibieron esa devastadora noticia. Jamás le recordé mi elección, ni siquiera mencioné mi libertad de ser madre o sugerí la vía de la adopción, consciente de que eso podría abrir viejas heridas. Sin embargo, al no cambiar mi postura, se sintió ofendida y lo consideró un golpe en la cara para toda pareja que enfrenta la infertilidad. Ignoró por completo que, en mi caso, la experiencia del embarazo sería sumamente peligrosa. Debido a una condición preexistente, enfrento un riesgo del 80% de no salir con vida antes de que termine el primer trimestre, tanto mi existencia como la del feto. Para ella, eso no contaba como un argumento válido, ya que al menos yo tenía una pequeña posibilidad de ser madre, a diferencia de ella. Cada vez que hablábamos, los insultos brotaban de sus labios, tildándome de egoísta, afirmando que no era una verdadera mujer.
sugiriendo que necesitaba ayuda psicológica porque no quería alcanzar el supuesto pináculo de la feminidad. La última vez que intercambiamos palabras, le comuniqué que no podía continuar con una amistad sostenida por constantes ataques. Su despedida fue cruel. Ojalá te embaraces, descubras demasiado tarde que no puedes poner fin a la vida de tu inocente hijo y que todo termine en una tragedia. 27 años de amistad se desvanecieron, perdidos en la sombra de su lamento por un hijo que nunca existió. Una de mis amigas más antiguas, a quien le llamaré Ana, necesitaba un lugar donde quedarse cuando se mudó del extranjero, así que empezó a ocupar la habitación de invitados en nuestra casa compartida. Lo curioso es que Ana y mi novia no se llevaban nada bien. Además, Ana tiene la extraña costumbre de creerse sus propias mentiras. Después de varios meses de incomodidad extrema y situaciones realmente sospechosas, como desconectar el refrigerador, dejar el gas prendido y perder las llaves, decidimos pedirle que se fuera. Unos días después de que se marchara sin decir nada, Ana nos dejó un último adiós muy poco amigable. Puso disolvente en una botella de bebida saboriza y en una botella de tequila. Afortunadamente, el olor era tan fuerte que nos dimos cuenta antes de que alguien lo bebiera. Así que para mí, Ana ya no existe. Desde entonces la he visto un par de veces y ella me ignoró de manera directa, igual que yo a ella. Hace unas semanas ocurrió algo increíble. Estaba disfrutando de una noche con unos amigos y, entre copas, se dio una conexión con una chica que ya conocía. Lo pasamos muy bien, comunicándonos de manera positiva antes, durante y después de lo que compartimos. Al día siguiente, incluso hicimos planes para volver a encontrarnos. El problema comenzó con un amigo que, sin que yo lo supiera, había tenido algo con ella hace un tiempo y nunca lo superó. Al parecer, tuvieron una conversación y ella le mencionó que habíamos estado embriagados y que habíamos tenido un encuentro íntimo. Sin verificar nada más, él comenzó a esparcir la noción de que yo la había sometido esa noche. Incluso llegó a presentar una queja ante el decano de estudiantes de la universidad. La última semana ha sido un auténtico infierno emocional. Tuve que hablar con los oficiales de la escuela para aclarar que no había forzado a nadie y que todo era una mentira. Afortunadamente, mis amigos y la misma chica me apoyaron y confirmaron mi versión, lo que ayudó a resolver el asunto. Sin embargo, el hecho de que él estuviera tan dispuesto a etiquetarme de esa manera y a contarle a tantas personas semejante atrocidad ha arruinado lo que pensaba era una buena amistad. No tengo ninguna intención de volver a hablar con él jamás. Me dejaron plantado en mi fiesta de cumpleaños número 30. Era en una pista de patinaje que también funcionaba como arcade. Solo tenían que venir, jugar unos juegos arcade conmigo por unos 15 minutos y comerse una rebanada de pastel. ¿El costo total? Tal vez unos $3 en juegos. No podía ser una fiesta de cumpleaños más económica. El colmo es que uno de mis amigos, que ahora es un ex amigo, tuvo su cumpleaños un día antes que el mío. Hice un esfuerzo por pasar por su fiesta después del trabajo, cantar feliz cumpleaños y dar abrazos, aunque no pude quedarme a comer en el costoso restaurante donde celebraba. Él y su novia, a quienes consideraba buenos amigos, estaban felices y alegres esa noche. No es como si uno de ellos hubiera tenido un accidente y tuvieran que ir urgente al clínico o algo así. Los vi justo el día antes de mi cumpleaños. Mi otra amiga me dejó plantado por mensaje 20 minutos antes de que llegara. No quería salir. Cuando estaba en el ejército, yo fui la única que le envió cartas y le llamé desde casa. ¿No podía sacar unos minutos para dar la cara? ¿En serio? Vivimos en la misma ciudad, y vamos, sé que no tenías a nadie más con quien salir ni nada mejor que hacer. Algunos de ellos me dejaron mensajes en Facebook. Oh, lamento tanto no haber podido ir. ¿Qué se creen? Los borré, eliminé sus números de teléfono y seguí adelante. Siempre fui la persona que asistía a las graduaciones de todos y cada uno, a cumpleaños, shows de comedia, etc. Les ayudé a empacar y mudarse. ¿Y no pudieron venir a verme en mi cumpleaños? Mi hermana ha cambiado mucho para mí. Antes, la veía más como una amiga que como mi hermana, pero todo eso cambió. En algún momento me di cuenta de algo. Es una persona horrible. Se la pasaba hablando mal de mi apariencia, criticando mi acné en el pecho, la espalda y la cara. Constantemente venía a mí hablando de las chicas de su escuela, y decía cosas como: Dios, esa chica es tan desagradable, mira, tiene pecas por todo el cuerpo, no puedo creer que sea popular. Por cierto, mi hermana tiene 17 y yo 19. Ella juzga a todos por su apariencia y no entiende por qué hay gente más popular que ella. Cuando nunca habla con nadie ni se relaciona. Quiere que el mundo se adapte a ella.
Lo cual no solo es perezoso, sino egoísta, porque personas como yo tenemos que aguantar sus tonterías. Una vez, tuve que recogerla de la práctica de natación y había construcción en la carretera principal fuera de mi vecindario. Estuve atrapado en el tráfico durante unos 15 minutos. Cuando llegué, se enojó instantáneamente porque no la recogí antes, simplemente porque no quiere ser la última en salir. Empezó a criticar mi acné y a decir cosas horribles sin motivo, porque cree que el mundo gira a su alrededor. Y recientemente descubrí que tiene una conciencia culpable como nadie que he conocido. Me ha estado molestando porque empecé la universidad hace poco y me abruma la cantidad de trabajo. Ella entraba a mi habitación mientras estaba estudiando. Cerraba mi computadora, desordenaba mis papeles, se sentaba en mi cama a mirarme y hacía ruidos raros, y yo solo le decía, ¿puedes salir? A lo que me contestaba con un no, en un tono burlón y despectivo. Un día estaba tan harto que durante la cena, mientras estábamos comiendo pizza, le respondí de forma grosera cuando empezó a criticar mi acné. Le dije cosas que probablemente no debería haber dicho, pero no me arrepiento. No hemos hablado en 3 meses y en este tiempo se ha convencido de que yo soy la víctima de algún acto horrible que cometí. Habla mal de mí con mis otros hermanos y mi madre, contando solo su versión, donde yo soy el villano que acosa a la pobrecita Ashley. Ahora me evita por completo y cada vez que intento preguntarle qué vamos a cenar me responde de manera cortante y enojada. Lo irónico es que vivimos juntos con mis padres y no he estado más feliz en estos 3 meses. Me siento mejor con mi apariencia, porque no escuchar comentarios negativos sobre mi piel, algo que no puedo controlar, me ha ayudado a ganar mucha más confianza en mí mismo. A los 17 años, mi amigo empezó a jugar. Todo comenzó de manera inocente, con una identificación falsa que consiguió y se fue a uno de esos casinos que poco les importa la edad, siempre y cuando no ganes. Esa noche lo perdió todo, cada centavo que había acumulado hasta entonces. Para colmo, cuando regresaba a casa, lo detuvieron y le quitaron su identificación falsa. La situación se volvió más grave cuando un día decidió usar la tarjeta de débito de su hermano y vaciarla en un casino en línea. Sus padres, preocupadísimos, bloquearon su dirección IP para evitar que volviera a suceder. Pero mi amigo se las ingenió y, en un arranque, me pidió prestados $100 por una emergencia. Naturalmente, los usó para comprarse una laptop de mala calidad. No contento con eso, también robó la tarjeta de crédito de su mamá y generó una deuda de $4.000 en otro casino en línea. Pasó un año, y aunque al principio me molestó lo de la laptop, ya estaba trabajando y no le presté tanta atención a esos $100. Luego, él nos contó a varios amigos que estaba organizando un pedido de identificaciones falsas justo cuando todos nos preparábamos para la universidad. Me pareció algo razonable, así que le di mi parte, le tomé las fotos y todo parecía ir bien, pero me equivoqué. Se quedó con aproximadamente $1.500 de sus amigos, se compró su propia identificación falsa, y se fue al casino a perderlo todo de nuevo. Después de eso, decidí terminar con nuestra amistad y le dejé en claro que no podía seguir ayudándolo. Pero tanto sus padres como los míos me rogaban que mantuviera el contacto, porque en este momento necesitaba apoyo más que nunca. Ese verano, antes de entrar a la universidad, él decidió hacer otra visita al casino. Me invitó a salir un día y, para mi sorpresa, tuvo la osadía de pedirme que robáramos una casa juntos. Tuvimos una pelea horrible y, según supe, él siguió adelante con la idea y, para colmo, parece que terminó robando a sus abuelos, sabiendo exactamente dónde guardaban sus cosas de valor. Ya no tengo contacto con él, pero escuché que terminó utilizando el dinero que había ahorrado para la universidad y, por supuesto, lo perdió todo apostando. Ahora solo sé que abandonó la universidad y trabaja en Burger King. Lo que me atormenta por las noches es que siento que podría haber hecho más. Tal vez podría haberle quitado las llaves para que no pudiera ir al casino. O informar a sus padres, que son unas personas increíbles, de sus intenciones. Ya no sé qué pensar de él. Alguna vez fue un gran amigo. Pero, desde un día, algo en él cambió y no pudo dejar de jugar. Tenía esperanzas cuando entró a la universidad porque sus 2 primeros años le fue bien. Pero en su tercer año, las cosas se torcieron y todo se desmoronó. Cambié algunos detalles de la historia porque no puedo exponer la vida de alguien solo por un poco de karma. Pero espero que quien lea esto tal vez pueda ayudar a alguien que creías que sería tu mejor amigo para siempre en la infancia. Esto ocurrió hace aproximadamente un año y probablemente sea un poco largo, así que perdón por adelantado. Le conseguí un trabajo de verano en mi empresa a mi ahora ex mejor amiga. Al principio, todo iba bien. Ella ganaba buen dinero, y teníamos la oportunidad de salir a trabajar y después más a menudo. Pero de repente, las cosas empezaron a volverse raras.
Ya no podía contactarla, y mi padrastro, que también es mi jefe, desapareció de la noche a la mañana. El trabajo comenzó a descuidarse y la gente empezó a quejarse. La situación se volvió insostenible cuando descubrí que ella estaba intentando seducir a mi padrastro. Y no solo eso, él estaba gastando mucho dinero en ella y hasta manipulaba sus horas para que tuviera un mejor sueldo. Después de reunir pruebas, decidí contárselo a mi mamá, y en cuanto lo supo, ella desapareció. Mi padrastro tuvo un momento de claridad poco después de eso. Desde ese día, no he vuelto a intercambiar una palabra con ella. Habíamos sido mejores amigos durante casi una década. La puñalada que me dio en la espalda dejó una herida que no creo que alguna vez sane. Era una persona completamente absorbida por sí misma, una verdadera víctima profesional. Tomaba decisiones horribles que la metían en problemas casi constantemente. Y, para colmo, me llamaba casi todas las noches a quejarse de lo mal que le estaba yendo. Mi esposo y yo incluso intentamos ayudarla en varias ocasiones, ofreciéndole que volara a nuestro lugar para que pudiera reorganizar su vida y empezar de nuevo, pero siempre encontraba alguna excusa. Lo que realmente me colmó fue la primera vez que mi esposo y yo tuvimos que llevar a nuestro hijo de 1 año a urgencias por deshidratación severa, producto de un virus estomacal bastante fuerte. Ella me llamó justo en el momento en que le estaban colocando un suero a mi hijo. Así que la envié al buzón de voz y le mandé un mensaje explicándole lo que pasaba. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono se llenara de llamadas y mensajes suyos, acusándome de no estar ahí para ella en su crisis. Al día siguiente, decidí devolverle la llamada para averiguar de qué se trataba su crisis. Resulta que había tenido una especie de trío con sus compañeros de cuarto, que estaban casados y la estaban echando porque la situación se había vuelto demasiado rara. ¡Qué poca vergüenza! Desde pequeño no tenía muchos amigos cercanos. Siempre fui un poco marginado, un solitario, y no fue hasta después de la universidad que realmente conocí a personas a las que llegué a querer como a mi familia. Pero lo triste es que, aunque yo las consideraba parte de mi familia, parecía que ellos no sentían lo mismo por mí. 10 años después ya había compartido tanto tiempo con esos amigos que los consideraba mis mejores amigos. Un día, mi papá cayó gravemente enfermo. Decidí contactar a mis amigos para avisarles que las cosas no estaban bien. Ellos me respondieron: lo que necesites, cuenta con nosotros. Todo sucedió muy rápido y, lamentablemente, mi papá falleció. Les di la noticia y recibí respuestas como: lamento mucho lo que pasó, amigo. Luego les compartí los detalles de la misa y el velorio, pero simplemente no se presentaron. Entiendo que la vida a veces se interpone, quizás tenían trabajo o no podían llegar. A pesar de que algunos amigos realmente no pudieron asistir, había otros que sí estaban en la ciudad. Lo que me dolió fue que esos amigos tan cercanos ni siquiera se tomaron la molestia de llamarme para decirme que no podían ir o de disculparse por no haber asistido. Esa acción, o más bien la falta de ella, destrozó una amistad de 10 años. Y lo más terrible es que, cuando otra amiga perdió a su mamá hace años, ellos hicieron un esfuerzo por estar ahí, pero conmigo, nada. Durante varios intentos fallidos de animarla y consolarla en medio de una crisis emocional, decidí preguntarle qué podía hacer para ayudarla. Su respuesta fue clara: descúbrelo. La amistad a distancia había comenzado a tomar un giro complicado. Cada vez que hablábamos, los signos de su inestabilidad mental se volvían más evidentes, y sentir que era el chivo expiatorio de sus problemas ya se había convertido en una carga para mí. Simplemente no podía lidiar con eso más, así que decidí dejar de hablarle. Pasaron alrededor de 4 años y de repente me llegó un mensaje de ella. Me dijo que no podía recordar por qué habíamos dejado de hablarnos, pero que estaba arrepentida por lo que había pasado. Al revisar un poco sus redes sociales, noté que parecía mucho más feliz y saludable, así que decidí abrirle nuevamente las puertas de mi vida. No hablamos con frecuencia, pero me alegra saber que esta historia terminó de una manera más positiva. Tenía una gran admiración por una chica desde la secundaria. Con el tiempo, nos acercamos más y me enamoré de ella perdidamente. Sin embargo, ella nunca mostró interés en mí, insistiendo en que éramos mejores amigos, lo cual me parecía una locura. Cada tanto intentaba seguir adelante, pero cuando lo hacía, ella lanzaba frases como «estoy empezando a gustarme de ti» o «no sé qué pasará en el futuro» cuando le preguntaba si algún día estaríamos juntos. Era un montón de tonterías, y yo, como un tonto, caía en la trampa y regresaba a ella. En todo ese tiempo, ella tuvo diferentes novios y, cada vez que eso pasaba, yo dejaba de existir para ella. Solo cuando las cosas no iban bien entre ellos, se acordaba de mí. Así que empecé a pensar que solo buscaba atención.
Me preguntaba por qué elegía siempre a los tipos más arrogantes y volvía con ellos una y otra vez, solo para sufrir otra vez. Pero entonces me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo con ella. Cada vez que me rompía el corazón, yo, como un idiota, recogía los pedazos y se los entregaba nuevamente. Hace unos días, decidí mandarle un mensaje en el que le decía que ya no quería que formara parte de mi vida. Que estábamos terminados, que no la contactara más ni nada. Han sido días difíciles. Todo mi recuerdo de la secundaria estaba ligado a ella. Hasta la llevé a la boda de mi hermano, por el amor de Dios. Ni siquiera puedo mirar a otra chica sin pensar en ella. Pero no, en cuanto comprendí eso, me di cuenta de que no valía la pena seguir lidiando con esta situación. En 1997, cuando tenía 12 años, comencé a usar salas de chat en línea con personas de todo el mundo. Soy australiano, y en ese entonces no podía creer lo genial que era. En 1999, en un canal de IRC, comencé a hablar con un chico llamado Chris. Era un año mayor que yo, vivía en el área de Los Ángeles y era el típico chico cool de la época. Tocaba en una banda, tenía piercings, era rockero, andaba en patineta y hablábamos durante horas cada día. Yo llegaba de la escuela y le contaba sobre mi día, y para él ya era tarde, pero del día anterior. La verdad, podría decir que marcó mis años de adolescencia porque influenció mis gustos musicales, mis series de televisión y me dio un montón de consejos. No diría que salimos, pero definitivamente lo consideraba mi mejor amigo. Un tiempo después, en 2000, me contó que vendría de vacaciones a Australia en enero de 2001 y, como podrás imaginar, estaba en las nubes. Mi ciudad es un destino turístico popular a unas horas de Sydney donde él se quedaría un par de semanas. Así que pasamos meses planeando lo que haríamos, a dónde iríamos, todo. Llegó el gran día. No hablamos mucho durante esos días, ya que él estaba de vacaciones y todo eso, pero habíamos acordado el día y cómo sus padres me recogerían en el auto que habían alquilado. El día llegó y estaba emocionadísimo. Me preparé por la mañana y esperé a que vinieran por mí. El día se convirtió en noche, pero seguía ahí, esperando a que simplemente se hubiera retrasado. Al día siguiente, esperé de nuevo. Le envié correo tras correo, mensajes de MSN tras mensajes, pero no me respondió. Chris nunca llegó. A la mañana siguiente, llamé al número fijo que me había dado y que había anotado. Nunca lo llamé. Porque en ese entonces las llamadas al extranjero salían carísimas, para ver si alguien en su casa me podía dar información sobre su paradero porque estaba preocupado. Él contestó el teléfono. Después de un ataque de nervios por mi parte, llorando mientras él se hacía el desentendido, lo que realmente descubrí fue que me habían tomado el pelo. Todo parecía una especie de cruel broma y nunca había salido de los Estados Unidos. Las vacaciones, los planes que hicimos, todo era una mentira. Nunca supe por qué lo hizo y hasta el día de hoy sigo sin entenderlo. Pero a partir de ese momento, decidí que tal vez no deberíamos seguir hablando. Sin embargo, 14 años después, a veces me pregunto qué estará haciendo, o si alguna vez leerá esto. Resumen corto. Fui severamente engañado por un estadounidense que quería conocerme, pero que en realidad estaba a 13.000 kilómetros de distancia.